e iniciamos nuestra webinar Enseñando con FED. Bienvenidos a todos. Gracias por su paciencia. Ahorita vemos si podemos ingresar a YouTube. Y vamos a presentar la webinar del día de hoy, 24 de julio. Juegos FED como herramientas de aprendizaje en educación preescolar, primaria y secundaria, con Jorge Maldonado Vargas. Esta serie de webinars es un espacio donde los docentes de ciencias y matemáticas pueden intercambiar actividades, métodos y vivencias al utilizar las simulaciones FED en sus aulas. Está a cargo por una servidora, Arely García, May y Alex. Si quieres participar en esta webinar, mándame un correo a fed-mediowebinar@gmail.com y con mucho gusto me comunico contigo y te agendo una webinar y te ayudo a que presentes tu actividad. Puedes visitar también nuestro sitio FED, ahí ya tenemos las webinars anteriores, las próximas que vamos a tener, y también si tenemos algunos cursos que están próximos a iniciarse, ahí tenemos ya las fechas, y también si quieres enviar las actividades al sitio web, ahí están las características y la liga a donde puedes mandar la información que te solicitamos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, X y YouTube. Esta serie de webinars es una iniciativa de FED Global que busca mejorar la calidad de la educación global en matemáticas y ciencias, aumentando el acceso y el impacto de las simulaciones en todo el mundo. ¿Cómo vamos a participar en nuestra webinar? Hay un cintillo en la parte de abajo si estás con nosotros en Zoom y dice Question and Answer. Si tienes alguna pregunta para Jorge, anótala ahí y al final de la participación le haremos llegar las preguntas. O si no, al rato que estemos en YouTube, también vamos a estar al pendiente de las preguntas y puedes comentar cualquier cosa ahí en el chat. Vamos a estar al pendiente también de los comentarios. Vamos a presentar a Jorge Maldonado Vargas. Él es técnico en computación. Es licenciado en contaduría y maestro en fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es docente de computación de educación básica en primaria de la primaria general Félix Ireta y de la secundaria técnica 99, ambas de Morelia, Michoacán. Es maestro por el Centro de Actualización al Magisterio del Estado de Michoacán y doctor en educación por la UNITLA. Ha participado también como autor innovador de proyecto en la elaboración de los nuevos libros de texto gratuito de primaria y actualmente apoya como capacitador del Departamento de Formación Continua de la SEP en el estado de Michoacán. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y un gusto saludarlos. Gracias, pues iniciamos la webinar Enseñando con FED, juegos FED como herramienta de aprendizaje en educación preescolar y primaria y secundaria. Bienvenido, dejo de compartir y adelante. Perfecto. ¿Listo? No sé si se vea. ¿Ya está listo? Sí, se ve. Ok, perfecto. Les hablo un poquito de lo que se trata esto, pues es un trabajo un poquito ya más avanzado, bueno, que ya tengo tiempecito trabajando con FED y bueno, lo particular he trabajado en primaria, en secundaria y ahorita estamos haciendo algunas incursiones en preescolar. Y aquí en este apartado, pues creo que ya todos conocemos pues lo que es FED, que es una propuesta pues muy interesante que nos está ayudando mucho. Y bueno, a grandes rasgos, pues son los simuladores que nos ayudan a entender un poquito los fenómenos de física en un primer momento, ciencias y ahora matemáticas. En nuestro caso en particular, le hemos trabajado en educación básica, donde tenemos la oportunidad de trabajar con niños que van desde el primero de primaria, es decir, de 6 años, y tengo la fortuna también de agarrar otro espectro, que es la secundaria, hasta 15 años. Y en todos ellos, pues, nos ha sido de mucha utilidad FED. Bueno, básicamente vamos a trabajar unas simulaciones específicas donde atendemos dos partes que vienen integradas en estas simulaciones. Yo lo comparo un poquito con esta teoría de pensar rápido, pensar despacio, desarrollada por Daniel Kahneman, donde nos dice que el ser humano tiene como dos etapas en el pensamiento. Una es pensar despacio, analizar,
y comprender, y después ya viene un apartado rápido donde ya se ven manifiestas las habilidades principalmente. Y esto pues es una interacción, necesitamos de las dos partes y en el caso de PET creo que atienden muy bien las dos partes, es decir, la simulación en primer momento para entender y comprender a través del pensamiento lento, despacio o muy enfocado, pero también nos va ayudando a desarrollar estas habilidades de pensamiento rápido que también son muy útiles en la vida diaria. Bueno, en educación preescolar lo que ahorita nos ha funcionado y hemos estado trabajando con los números principalmente, empezando desde el eh, pues desde el primer acercamiento, es con esta aplicación que se llama Juego de Números en inglés, por ahí la van a encontrar como Number Play. Los que quieran en el QR está directamente la simulación o el link en la parte de abajo. Por ahí también nos van a estar haciendo favor de enviárselas a través del chat. Bueno, aquí les voy a platicar más o menos. Esta es la misma sintonía de todas las simulaciones, es decir, tienen un apartado de análisis y otro de juego. Y bueno, aquí los manda el link. Ya sabemos que esto podemos trabajarlo fuera de línea al descargarlo o directamente en internet, dependiendo las condiciones y necesidades de cada uno. En lo particular, yo lo trabajo en un aula de medios. ¿Qué es un aula de medios? Pues es un aula de computación donde trabajamos con una computadora por niño. Sin embargo, también se pueden hacer los ajustes necesarios. Esto es lo que les comentaba. En el primer apartado donde nos dice que las personas debemos de tender primero a pensar despacio, comprender. Aquí es donde las simulaciones, pues ya tenemos un vasto trabajo en este apartado donde simplemente un concepto tan sencillo como es el número, nos lo presenta de las diversas maneras. Y esto es muy útil, especialmente en, en preescolar y los primeros años de primaria, porque los niños todavía tienen esas deficiencias, es decir, apenas están en ese proceso de concreción de estos conocimientos. Y muchas veces los libros nos quedan un poquito cortos. No es que sean malos, pero creo que están muy limitados porque pues en su momento eran una buena herramienta, pero creo que hay unas mejores en este momento como las que vemos. Aquí pues básicamente nos ayuda a comprender los conceptos que ahorita profundizaremos un poquito más adelante, donde vemos que aquí abarcamos todo, todas las conceptualizaciones del número, desde su forma de escritura, el número propiamente, la representación ya de 10 en marcos de 10 perdón, el número o sus componentes, que también se pueden separar, o la representación en la realidad o los objetos. Eh, es muy bueno que empecemos a trabajar con esto. De hecho, a mi forma de parecer, se tienen mejores resultados entre más jóvenes son los alumnos. Preescolar y primeros años de primaria es donde yo veo un poco de mejores resultados. Y bueno, estos simuladores pues los pueden trabajar por ahí. Hay unos webinars muy interesantes de hojas de actividades y actividades ya hechas, que ahorita no me voy a adentrar mucho porque eso, a mi parecer, pues va dependiendo de las necesidades de cada uno, de la forma de trabajo. Y aquí hay diferentes fases del laboratorio y las simulaciones, pero creo que ahorita lo que nos atiende y lo que creo que en cierto punto está un poquito relegado porque a veces es muy difícil entrar a todo esto, darnos el tiempo de explorarlo, pero en lo particular he tenido la buena fortuna de que encontré esta herramienta que es en los juegos, estos ya vienen en la simulación. Lo único que hacen es nos van ayudando poco a poco. Este ejemplo aquí podemos ver en esta simulación, pues nos va ayudando a contar. Aquí vemos dos puntos y lo único que hay que hacer es escoger el número que corresponde. Los niños generalmente pueden tener un trabajo previo, ya ustedes verán si será breve o mayor tiempo aplicado o mayores actividades, pero en la particular que no se necesita mucho. Los niños se familiarizan con este tipo de actividades en menos de media hora. En menos de media hora ya se los están manejando, ya lo saben trabajar. Es muy intuitivo, no necesitan mayores explicaciones. A lo mejor en algunos casos se necesitan unas indicaciones muy puntuales que deben de tener en cuenta, pero en general esto es muy intuitivo. Aquí, como vemos, pues simplemente nos va ayudando a manejar. Aquí les platico algunas situaciones que hemos ido entendiendo durante el camino. La primera de ellas, si se fijan, propiamente no es una calificación, pero va asignando un puntaje. Y este puntaje, más adelante lo vamos a platicar, que es muy importante. A diferencia de otras actividades que hemos
trabajado en el aula de medios, esto nos ayuda mucho porque nos ayuda a ir viendo cómo va avanzando. Y aquí cada uno de los niños va desarrollando su creatividad. No es necesario que uno esté tras de ellos o dándoles tantas indicaciones. En mi experiencia, lo único que se hace, se les da indicaciones breves y se les deja que ellos trabajen. Muchas veces creemos que entre más hablamos y más explicamos, tenemos mejores resultados, pero en la particular yo he visto que ellos muchas veces, hasta cierto punto, no nos hacen caso. Ellos desarrollan su actividad y cuando van viendo los retos, ellos se van acoplando o van resolviendo de acuerdo a sus posibilidades. Este básicamente nos ayuda a contar del 1 al 10. Este es el primer paso con los números, los ayuda y una de las cosas que yo les recomiendo en este tipo de actividades es que los empiecen a enseñar a ordenar. Por eso aquí se trabaja en el marco de 10. Yo la verdad no he platicado con uno de los autores, pero se ve que hay mucho trabajo de análisis. Aquí lo vemos. Y esto en este momento a lo mejor parecerá muy insignificante, pero conforme se va desarrollando el proceso de conteo o cálculo mental de los alumnos, se vuelve muy importante. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es básicamente lo mismo, pero ahora aumenta el grado de dificultad. Pasamos del 1 al 10, ahora llegamos hasta el 20. Esto realmente es muy útil porque los va acostumbrando a trabajar sin mayores presiones, pero les va generando estas ideas. Por ejemplo, aquí, normalmente al principio les cuesta mucho porque necesitan desarrollar estrategias. No simplemente es contar, porque a veces empiezan a contar y cuando está todo revuelto se empiezan a hacer bolas y entonces es donde uno a veces les tiene que apoyar diciéndole, ¿sabes qué? Por ejemplo, este caso en particular, lo que trabajamos es, ¿sabes qué? Comienza a ordenar para que tu cerebro, tu capacidad, vaya permitiéndote encontrar estas estrategias que van dentro de la lógica matemática y te vaya ayudando poco a poco a trabajar. Esto es muy sencillo, los niños les gusta y les parece muy atractivo. Aquí viene uno de los temas que a mí en lo particular me gusta mucho que se empieza a trabajar con PET. Ahí creo que aquí en PET lo llaman subitización. Yo en particular no lo había llegado a trabajar hasta que empecé a trabajar con estas simulaciones. Y es muy importante y muy útil porque de cierta forma es el desarrollo de habilidades y capacidades. Ahorita les voy a mostrar un video donde el niño empieza a mostrar ese desarrollo que ha tenido con los juegos previos y con la convivencia con las simulaciones. Aquí, por ejemplo, al darle play, simplemente aparece una pantalla, van a aparecer unas cosas y lo que ellos tienen que hacer es contar de manera súbita para que vayan desarrollando esa habilidad. Esto les ayuda mucho porque incluso a nosotros nos sirve de un buen parámetro para conocer su desarrollo mental, motriz, porque ustedes lo van a ver si es que lo aplican en las aulas, que se van desarrollando ciertas actitudes o fenómenos que les van mostrando la capacidad del niño. Por ejemplo, hay unos que no les cuesta trabajo, por ejemplo, aquí era uno, pero también hay niños que no pueden retener esa imagen. Es lo que en algunos casos le llaman memoria de trabajo, es decir, ahorita más adelante les muestro el video donde se ve expresado eso. Y también otra cosa que tienen las simulaciones es que propiamente no son exámenes, ni tienen que ser así algo estricto ni estresante. Por ejemplo, siempre hay una forma de solucionar. En este caso, basta con que aprieten el ojo que está aquí y ellos pueden seguir trabajando. Esto es bien importante que no generemos esa tensión en los niños, porque al final de cuentas, por eso se dice juego, no evaluación, no examen, porque lo que tratamos es que se desarrollen de manera natural y que sea algo agradable y no una forma de estrés o de estar presionados de que no se puede. Esto básicamente es el nivel 1, llega del 1 al 5 y después tenemos otro segundo nivel, se va desarrollando progresivamente. Aquí subimos del 6 al 10. Aquí, como pueden ver, la práctica y la teoría es lo mismo. Aquí vimos, y aquí es donde se empieza a desarrollar las estrategias. Ya cuando empiezan a agrupar o a pensar en acomodar, muchos de ellos ya empiezan a saber, pues acá abajo eran 4 y arriba eran 2. Y así lo van desarrollando poco a poco y ustedes lo van a ir viendo. Y también hay niños, hay que estar consciente de esos que tienen algunas deficiencias y entonces a ellos se les complica. En este sentido es donde esto nos ayuda a detectar bastante. Y esas son otra de las cosas que yo en lo particular me gusta mucho trabajar con los juegos,
porque a los niños que tienen muchas habilidades o mucho desarrollo les permite avanzar de una manera libre hasta donde puedan, no los limita. Y a los niños que tienen deficiencias tampoco los presiona y nos los va como mostrando o detectando para que podamos trabajar con ellos en lo particular y ayudándoles. Y bueno, esta es la primera simulación con la que les comparto. Déjenme regreso a la presentación. Aquí como ven, déjenme entro, permítanme, aquí, déjenme quitar un poquito la presentación y me voy aquí para que puedan ver un breve video donde les digo que se dan estos fenómenos que realmente son interesantes y que nos pueden ayudar muchísimo a nuestra labor educativa. Más allá de los exámenes, ahorita lo que vamos a ver es una muestra de lo que les comento esto de la memoria de trabajo. Aquí como pueden ver, los niños, aquí, aquí se ve que ven la imagen y la retienen un poco. Hay casos que les cuesta mucho trabajo retenerla y se les olvida rápido. En este caso, tienen una buena retención de las imágenes. Si vieron, ni siquiera necesitaron contar, sino simplemente sin utilizar eh, alguna otra estrategia, en su mente pudieron contar las 4 manzanas. Otros niños, en este caso, por ahí tengo el video, ahorita no lo encontré. Los niños lo que hacen a veces, desaparece la imagen y ellos siguen contando sobre la pantalla porque su memoria a lo mejor no es tan avanzada como la de estos niños, pero y también les permite retener esas 4 imágenes y ustedes van a ver incluso cómo ellos van poniendo el dedo sobre la pantalla y van contando, aunque ya la pantalla está en blanco, ellos retienen esa imagen y ahí siguen trabajando. Y esto a mí me ha ayudado a detectar a esos niños con deficiencias. Es decir, hay unos que la verdad les cuesta mucho trabajo y no son capaces de retener esa imagen. Entonces ahí hay que trabajar un poco más y analizar las causas y trabajar particularmente con ello. Esa es la primera de las simulaciones. Esto un poquito vamos a ir avanzando. Esta otra de las simulaciones se llama Haz un 10 en inglés, por ahí la van a encontrar como Make a 10. Aquí pueden ver el QR para quien la quiera abrir en sus dispositivos y se las muestro un poquito. Todas siguen la misma lineamientos. Aquí pueden encontrar para descargarlo, para incrustarlo en alguna página o directamente verlo online, que es como ahorita lo vamos a trabajar. Aquí, como ven, hay unas actividades previas. Aquí yo lo trabajo con el valor posicional. Muchas veces cuando los niños van empezando, ellos les cuesta, a algunos les cuesta un bastantito trabajo comprender lo del valor posicional. Por ejemplo, si les digo un 11, muchos tratan de hacerlo así, porque para ellos es un uno y es un uno. Es bien común las primeras veces, pero es lo que nos ayuda con los simuladores, que nos ayuda a comprender que en realidad no es un 11, perdón, no es un uno y un uno, sino es un 10 y un uno, una unidad y una decena. Y aquí lo podemos ir integrando. Así se puede seguir trabajando, se pueden trabajar cantidades y todo es para explorar. Aquí donde les digo que siempre prácticamente todas las simulaciones que vamos a ver, tienen ese apartado de pensar, reflexionar, analizar y ver qué está pasando. Y ya después, como una forma para mí de evaluación, de ver si entendieron o no, utilizo los juegos casi siempre. Aquí podemos ver ciertas cosas, por ejemplo, algunos al principio parecen incluso sencillos y sin chiste, pero tienen muchísimo trabajo y análisis detrás, por lo que me he podido dar cuenta. La verdad, nunca he tenido la dicha de platicar con las personas que los diseñan, pero creo que tienen bastante trabajo y ahorita les voy a hacer una muestra. Por ejemplo, este nivel uno es básicamente sumas o adiciones. Y el primer nivel, básicamente los niños no les cuesta nada de trabajo porque simplemente es juntar y encimar. Muchos de ellos incluso se confían y dejan de pensar y ya entienden más o menos este principio. Esto no tiene mayor complejidad, pero conforme van avanzando les va presentando retos cognitivos que les van empezando a cuestionar lo que ellos creen haber entendido. Y ahí nos va mostrando si entendieron al 100, o sea, si entendieron bien todo el proceso o simplemente parecía que entendían, porque por ejemplo en el primer nivel no nos puede dar una mucha referencia, pero el segundo aquí rompe todo.
Aquí les platico un poquito la experiencia. Aquí lo que deben de hacer es formar decenas. Si ellos tratan de unir como lo venían haciendo, la computadora se los va a negar. Porque aquí empieza con lo de llevar, traer, prestar. Es decir, primero tengo que formar una decena y hasta que yo formo una decena, hasta entonces me permite y empieza a generar estas reglas o estos procedimientos que los niños van a necesitar para ir comprendiendo por qué el valor posicional. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, aquí les está enseñando algo. Primero tienes que trabajar con las decenas o diferenciar las unidades de las decenas claramente. Y un cero siempre da espacio a que se conecte otra unidad, otra decena u otra centena. Así, este es un primer paso que les ayuda mucho. Pareciera sencillo, pero es algo que necesitamos que tengan bien comprendido para seguir temas más avanzados. Y así seguimos. Aquí seguimos ya subiendo de nivel, que básicamente el trabajo es eso, que ellos vayan diseñando estrategias para pensar cómo le voy a hacer para crear estos espacios, diferenciar la decena de la centena, de la unidad, cómo va a funcionar. Y aquí es donde les digo, este tiene bastantes niveles, realmente no son complejos. Para pasar de un nivel a otro, si no mal recuerdo, deben de lograr 10 aciertos en cada nivel. Y realmente no es muy complejo, pero a nosotros como alumnos e incluso, perdón, como docentes, nos ayuda a ver bien el grado de avance de los niños. Incluso hay niños sobresalientes que a la segunda o tercera vez pueden llenar todo porque ellos ya lograron desarrollar esto. Pero incluso hay algunos que por el caso contrario les da muchos problemas avanzar en estas actividades que aunque parezcan sencillas, a nosotros como adultos, a veces para los niños que traen alguna deficiencia, pues resulta todo un reto. Y estas deficiencias, pues hasta cierto punto son normales. Eh, Ahorita le voy a avanzar un poquito, voy a manejarles un poquito de teoría. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con la abstracción y es un problema, pues, de las matemáticas que yo he notado mucho cuando se les está enseñando los números y esto va generando otros problemas. El primero es que los números los ven simplemente como símbolos y a veces no llegan a comprender lo que hay detrás. Este proceso se llama semiosis, es decir, construir un significado al lado de una imagen. Para ahí los que quieran entender un poquito mejor este procedimiento, por ahí. Ahorita si les muestro estas tres líneas, pues no tienen ningún significado, ningún sentido para ustedes. Los que tengan la oportunidad terminando, si quieren ver, hay una breve parte de la película Intensamente Uno donde viene la habitación del pensamiento abstracto, donde está tratando de entender las cosas a través de su experiencia. Y básicamente estas tres líneas nos van a dar un significado ahorita al final de esta breve explicación donde nos dice que la realidad o lo que vemos, pues primero tenemos que comprenderlo y tratar de analizarlo y apropiarnos de él, es decir, entender qué estamos viendo en un primer momento, identificar, así como que capturar lo que estamos viendo, y en un segundo momento empezamos a dividirlo, a segmentarlo o a descomponerlo, es decir, empezamos a ver qué es cada parte, para qué funciona esto, para qué funciona lo otro, y esto después lo vamos haciendo representaciones. Estas representaciones son pues lo que fue el antecedente de los números, las letras, los signos, y es lo que tratamos de construir con las simulaciones, que vayan entendiendo todo esto poco a poco hasta llegar a la semiosis o el signo, es decir, que ya pueden ver algo y ya saben todo lo que hay detrás. Y ahora sí regreso un poquito al ejercicio anterior. Ahora sí ya tiene un significado donde ya sé que cada personaje o cada línea pues tiene un significado. Y en este caso pues harían los personajes. Está interesante, se llama La habitación del pensamiento abstracto. La encuentran ahí, está en YouTube un pequeño fragmento donde nada más se ve esto. Y esto es muy útil porque nos ayuda a entender un poco cómo son las matemáticas. La tercera, simulación, que en lo particular trabajamos bastantito, es la de aritmética. Básicamente son las multiplicaciones. Déjenme la abro. Déjenme cierro la anterior. Eh, a veces por su nombre yo al principio no llegué a entender hasta que me puse a explorar con calma. Aquí viene lo que son las multiplicaciones. Déjenme silencio esto. Ok. Básicamente lo que empezamos a trabajar
es las multiplicaciones y es muy bueno que empecemos a trabajar con estos primeros acercamientos. Esto, algunos casos le llaman tabla pitagórica, creo que esa es una de las formas más efectivas de enseñarlo. Y básicamente lo que nos enseña es esto. Las multiplicaciones, aquí depende un poquito incluso cómo lo entiende el niño. En lo particular, pues lo que les explico es que de un lado está la cantidad de objetos por fila y el otro lado el número de filas, es decir, hay 5 objetos en cada una de las filas y si tenemos una fila, pues nada más tenemos 5. Es un primer acercamiento a las multiplicaciones y en lo particular es muy importante que trabajemos con este tipo de herramientas, a lo mejor existirán otras, pero la idea es que los niños empiecen a familiarizar con este tipo de ideas de la manera más amigable y sencilla posible porque me he dado cuenta que algunas de las formas normales en las que, o a veces malamente llamadas tradicionales, de estudiar, repasar, recitar las tablas, les va creando cierta frustración. En lo particular, recuerdo mucho esto, la de las primeras veces que lo usamos. Había un alumno que él decía que él no servía para las tablas, que nunca se las había aprendido y nunca las iba a saber, y ya se había dado por vencido desde el momento en que lo pusimos a trabajar. Ni siquiera agarró el mouse. Y sí es algo, pues, así muy, pues muy, que choca mucho de que ver que un niño que apenas va empezando a estudiar ya se dio por vencido. Lo que hicimos con él es, aquí muchos, porque los que les cuesta trabajo lo van a ver, hay algunos que generan algunas estrategias, por ejemplo, algunos van contando con los dedos. Otros van seriando, es decir, van contando de 3 en 3, de 5 en 5, que son los más desarrollados. Pero lo que muchos vemos, que muchos tienden que contar, por ejemplo, aquí los cuadros morados, pues es el resultado. Si contamos los cuadros morados, en este caso tenemos 10 cuadros morados. Entonces hay niños que incluso los empiezan a contar. Y no está mal, porque a veces por forzarlos y querer que aprendan rápido, caemos en esta dinámica de presionarlos demasiado y entonces ellos agarran la postura de defensa, donde ellos ya no quieren saber. Esto, si incluso lo hacen de uno por uno contando, está bien, porque poco a poco se van familiarizando y aunque sea, van desarrollando una habilidad, aunque sea contar o el conteo, y van a ver la diferencia. Los tiempos que hemos medido, un niño sobresaliente, cada uno de estos ejercicios lo termina en 10 minutos, cuando ya lo tiene bien dominado. Si les cuesta mucho trabajo, llegan a superar los 20 minutos, pero el promedio está entre 10 y 20 minutos. Eso quiere darnos el parámetro de que 10, menos de 10 es sobresaliente, entre 10 y 20 ya es como que está dentro de lo normal y más de 20 quiere decir pues que tiene dificultades. Aquí está, si ustedes lo ven, está secuenciado, es decir, empezamos con multiplicaciones, después tenemos factores, y los factores pues son, por decirlo así, una multiplicación invertida, es decir, nos pregunta el número y después nosotros tenemos que decirle cuál es la tabla, puede ser 2 por 3 o 3 por 2 que nos dé el resultado. Y por ejemplo, aquí es donde ellos van descubriendo se me fue la propiedad de la multiplicación, donde no importa el orden, el orden de los factores no altera el producto, es decir, no importa que sea 4 por 3 o 3 por 4 el resultado es invariable. La verdad, sí le recomiendo tener un buen trabajo porque las multiplicaciones yo creo que avanzan bastante rápido. Factores es un brinco que les cuesta un poco, especialmente porque ya deben dominar las tablas, entonces ahí de repente ese brinco les cuesta un poquito de trabajo. Y por último, las divisiones, que si ya trabajaron los factores, en verdad ya es mucho más fácil, porque ya dominaron los factores que a mi parecer les resulta más difíciles a ellos. Incluso si ustedes ven, aquí es donde entra mucho la sensibilidad y la habilidad del maestro de que vea si primero trabaja las divisiones o luego las multiplicaciones o al revés. Esto ya varía de acuerdo a la práctica pues de cada uno. Déjenme les comparto un poquito de esto de las estrategias que hemos podido comprender y ver ahí en la práctica. Déjenme les pongo el link. Este video pues es lo que les digo. Ustedes van a empezar a ver este tipo de situaciones en su aula o en el desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos a los niños. Ellos ya ahí ya llevan mínimo 10 minutos trabajando
Y realmente esa es otra cosa que nos da los juegos y la tecnología, que a los niños les gusta bastante. En lo particular he visto que les pueden trabajar sin problemas 15, 20 minutos estudiando y repasando las tablas. Y esto nos da oportunidad de que trabaje cada quien. Bueno, en este caso, pues en nuestra aula tenemos la dicha de tener computadoras para cada niño. Entonces, en lo que cada niño está trabajando, yo puedo acercarme y ver a los que tienen dificultades y ver el por qué. Y ahí pueden ver las diferentes formas o fenómenos que se van desarrollando pues en el aula, que es bastante interesante eh, ahí en la realidad. Y bueno, hago un paréntesis aquí en lo de la frustración, porque les comento este caso donde la frustración viene primero por el docente y después por el alumno y también el padre de familia, me faltó ponerle ahí. Generalmente en las matemáticas, pues tenemos que enseñarle un concepto que si se ponen a pensar en la historia de la humanidad duró cientos, decenas y en algunos casos miles de años en comprenderse y a veces exigimos al alumno que se los aprenda en una semana. Y eso, pues, algunos alumnos son capaces de responder a esto, pero muchos va desarrollando la frustración, porque hay errores de que a veces nosotros tratamos de explicar algo, pero ellos entienden otra cosa. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, en la primaria hablábamos, es que yo les enseño con unidad y tú les enseñas con entero. Simplemente el cambio de palabra les genera una idea diferente a ellos, aunque es la misma cosa en la realidad o puede asumirse como la misma cosa, a ellos les genera un problema cuando van aprendiendo. Entonces, incluso esto pues va generando una frustración de que parece que no entienden, pero en realidad estamos hablando dos cosas diferentes y aquí es donde las simulaciones hacen una gran diferencia, porque nos permite ver lo que ellos están pensando y lo que están haciendo y compararlo con lo que yo les estoy tratando de explicar y incluso a mí me ayuda a explicárselos. Porque nos ha tocado casos que ellos siguen diciendo que 3 por 3 es 6 porque ellos lo que están asumiendo no es una multiplicación, sino es una suma. Y ellos parten de esa idea errónea y siguen trabajando, pero cuando empiezan a tener fracasos o problemas es cuando viene esta frustración. Y por eso estos juegos y estas simulaciones, pues es un aprendizaje más natural que les va ayudando a relajarse y a poder aprender mejor. A continuación les presento una introducción a las fracciones. Es el primer acercamiento y en la particular creo que fue la primera o la segunda aplicación y simulación PET de juegos que trabajamos. La van a encontrar como fracciones intro en español y fractions intro en inglés. Aquí pueden ver y se las muestro de rápido. Esta les sigo diciendo, todas funcionan más o menos de la misma manera, empiezan con una simulación, hay algunos laboratorios o formas de trabajar. Aquí primero les recomiendo que se familiaricen cómo funciona y ya cuando están familiarizados, que les digo a veces no lleva más de media hora, ya pueden empezar a trabajar esto. Por ejemplo, esto de las fracciones se los plantea y nos permite ir enseñándoles estrategias de pensamiento, que al final de cuentas, esas son las matemáticas, estrategias para resolver problemas. Y por ejemplo, esto lo primero que se les debe enseñar es que el denominador es la parte inicial y entonces tenemos que dividir, aquí lo pueden manipular, dividir en más o menos pedazos y después ellos tienen que rellenar, es decir, asignar el numerador. Y esto es importante que lo entiendan porque a lo mejor en un primer momento no les cuesta trabajo, incluso algunos de ellos lo desarrollan de manera mental, no necesitan hacer nada, llegan y se ponen a hacerlo así, ni preguntan. Pero llega el momento en que llegan algunas estrategias y aquí es donde PET tiene un excelente diseño porque les empieza a presentar retos cognitivos, es decir, a ver si es cierto que entendiste. Y entonces ya aquí es donde les pide estrategias. Por ejemplo, aquí ya no hay piezas de tercios, debería de buscar 3 tercios, pero como no hay, pues tiene que buscar una estrategia para salir de ese problema. Y así lo van haciendo. Y también tiene mucho trabajo porque, por ejemplo, aquí venimos viéndolo de manera gráfica, pero a veces también es bueno que lo entiendan de la manera inversa. Es decir, que entiendan que el 2 es el denominador en este primer caso y el uno es el numerador, perdón. Y aquí pueden ir comprendiendo estas cosas porque muchas veces nos dicen, sí, ¿entendieron? Sí. Pero cuando los pone a trabajar uno es cuando ve si realmente comprendieron los conceptos, porque todos dicen que sí entienden y a la mera hora resulta que no, que a la primera ocasión la mitad no le entiende
y aun que les expliquen dos, tres veces una tercera parte, le cuesta trabajo, pero también es muy gratificante ver cuando ellos captan la idea, es decir, ah, ya entendí. Entonces, porque eso es lo que tiene PET, los obliga a que lleguen a ese pensamiento lógico matemático que ya no les permite entrar en errores. Y esto es muy útil porque generalmente los niños tienden a confundir, tienden a hacer este tipo de cosas, invertir las cosas o cambiar una cosa por otra o conflictuarse entre que no saben en qué momento utilizar esta estrategia o en qué momento la otra. Generalmente se muestra en la confusión, por ejemplo, se da mucho que confunden el denominador con el numerador, los invierten, eso es muy normal en este tipo de cosas. ¿Y por qué digo que tiene mucha estrategia? Porque esto lo empezamos a trabajar, les platico de rapidísimo. Aquí hay un nivel donde empiezan las fracciones mixtas o impropias, es decir, donde el numerador es más grande que el denominador. Y entonces eso les trae un conflicto porque resulta que las estrategias que muchas veces usan les empieza a generar un error. Y aquí es donde les comento que viene muy bien pensado porque entonces empezamos a ver otras estrategias. Antes de seguir avanzando, permítanme les muestro este pequeño video donde seguimos viendo las muestras de que para que vean que realmente no es nada complicado trabajar y a nosotros como docentes nos descarga mucho, porque no es necesario hacer un examen, después una evaluación, sino que ellos mismos van desarrollando sus estrategias. Por ejemplo, aquí es una estrategia que desarrolló este niño. Si lo ven, está utilizando sus dedos y va seriando, es decir, ya va contando de tres en tres. Cabe mencionar que él al principio le costaba mucho trabajo hasta que empezó a desarrollar este tipo de estrategias, la seriación. Ya no lo ven contando. Al principio empezó contando, pero ahorita ya está empezando a seriar. Y eso es lo que les va desarrollando a los niños. Poco a poco les va desarrollando una habilidad, porque entonces ya entendieron una y dile, ah, lo que hacemos nosotros es decirle, ¿sabes qué? Ahora utiliza esta otra estrategia. Es decir, tú ya sabes que contando llegas al resultado, ok, vamos a contar más rápido. ¿Cómo vas a contar más rápido? Seriando, contando de tres en tres, de cuatro en cuatro, dependiendo la tabla. Y esto es lo que nos ayuda mucho como docentes, porque muchas veces algunos compañeros tienen miedo de qué va a pasar con nosotros cuando la tecnología nos desplace. Pues realmente es difícil y siempre está esa parte del maestro que tiene que entrar como soporte o apoyo para este tipo de cosas. Aquí, como lo ven, es muy importante de cómo se ve el avance. Eso es lo más que en lo particular me gusta mucho. Como les decía, están bien planteados, son progresivos y les hace desarrollar ese pensamiento estratégico. Es decir, en algún momento no nada más es de rellenar o sumarle o hacer algo muy sencillo, no, hay retos muy importantes que incluso a uno se los replantean. Aquí les presento esta. Esta me pareció una muestra de esto que les comentaba. A los niños se les complican las fracciones impropias y con ello vienen los números mixtos. Incluso por eso, bueno, yo creo que por eso se separó de esa primera parte de fracciones y después vienen los números mixtos, porque realmente para los niños no es no es algo difícil. Permítanme que este link no está funcionando. No es algo difícil. Muchas veces lo único que requieren pues es esta experiencia y este desarrollo para que lo puedan realizar. En estos números mixtos ya vemos propiamente ese fenómeno que la primera ocasión nos salió como por arte de magia, es decir, nadie lo tenía contemplado, pero aquí es donde les digo, se ve esa diferencia donde ya se ha tenido ese trabajo y se comprende que ya las fracciones impropias están presentes y en todas se sigue la misma estrategia. Por ejemplo, a lo mejor algunos dirán, porque creo que por ahí escuché que algunos venían de preescolar, a veces subestimamos a los niños, les platico una de las últimas experiencias antes de salir de vacaciones. Resulta que eh, pues ya saben, ya habíamos visto, ya dominaban más o menos algunos temas y empezamos a trabajar fracciones con niños de 7 años. Y a lo que uno se imaginaría, diría uno, pues le va a costar a uno trabajo. También por eso lo planteé, dije, pues a lo mejor una actividad que les represente un reto y les cueste un poquito de trabajo. Y la sorpresa fue para mí que realmente no les costó tanto trabajo. Incluso me atrevo a decir que lo desarrollaban igual que los niños de tercero, es decir, de un año de diferencia que ya habían tenido un acercamiento ya formal con las fracciones y ellos que nada más fue así como una experiencia de a ver qué pasa.
Incluso alguno de ellos terminó los 10 niveles, cosa que a algunos no, a pesar de que estén en tercero o cuarto, les cuesta trabajo. Y esa es otra de las partes que está interesante que hemos empezado a trabajar. Bueno, yo no, algunos colegas han empezado a trabajar con niños de menor edad y como les comentaba al principio, se tienen bastantes buenos resultados porque ellos todavía no están como que muy familiarizados con eso de que tienes que saber esto para poder avanzar esto. No, ellos tienen mucha todavía de ese desarrollo innato del conocimiento y entonces les permite de que bajo principios ellos vayan comprendiendo. Ellos no necesitan entenderlo al 100 sino comprender el funcionamiento, que es el principal objetivo de los simuladores PET. Es entender cómo funciona la realidad para yo poder aplicarla en este tipo de estrategias ya más formales más adelante. Porque también creo que otro de los errores que tenemos como educación básica es que queremos sacar a los niños sumando, restando, multiplicando bueno, en México, no sé si en otros países, hasta el sexto grado, es decir, a los 12 años los niños ya deben empezar a dominar y entender la raíz cuadrada. Y mucho ese enfoque pues está quedando un poquito sobrepasado porque mucho de ello estamos generando frustración. Y una de las cosas que hemos analizado es que, ¿sabes qué? Primero tiene que estar el gusto por las matemáticas y después todo el procesamiento lógico de los algoritmos y todos esos procedimientos de suma, resta. Primero el gusto y a partir de él podemos construir, porque como les comentaba al principio, si generamos el gusto, ellos van a estar abiertos a aprender. Y si generamos esa frustración o ese disgusto o desgaste, desde el primer momento ya tenemos la puerta cerrada y nos va a costar mucho trabajo. Entonces, esta es una forma de abrir ese gusto por las matemáticas, donde ellos vayan viendo cómo funciona. Este funciona igual, nada más que se enfoca en ese tema que realmente debemos de tomar un poquito de atención, no porque nadie lo diga, sino porque la realidad al cerebro humano le cuesta un poquito de trabajo. Por ahí, con la práctica tuvimos la experiencia de que a los niños les costaba trabajo las fracciones impropias y nadie se dio cuenta hasta que fue a través de esos juegos que incluso algunos unos niños le empezaron a decir el nivel imposible que porque según ellos no tenía respuesta. Ya hasta que lo analizamos fue que encontramos cuál era la situación. Incluso para nosotros como adultos hay retos cognitivos. En lo particular, yo nunca me había planteado esto. Este reto cognitivo entre área y perímetro que viene en esta que se llama constructor de áreas o área builder. Este básicamente, déjenme la abro, es una aplicación que está diseñada para empezar a trabajar con áreas y perímetros. Como todos, hay una parte de explorar, comparar, y que les digo que hay bastantes videos, webinars de compañeros de hojas de actividades con los que se puede abrir este aprendizaje. Yo se los platico de rapidito, pues aquí ven las figuras y aquí nos dice el área y el perímetro, ¿vale? Y pues empezamos a trabajar. En las primeras ocasiones simplemente les decíamos, pues pónganse a resolverlo, a ver qué pasa. Pero aquí es donde nos van arrojando fenómenos que aunque no querramos, pues se van viendo manifiestos. Por ejemplo, el primer número se enfoca mucho en el área. A lo mejor yo en un primer momento no me puse esta atención, es decir, que primero habla de área. Siempre el ejercicio va a empezar con área y así los va a empezar manejando. Y yo creo, desconozco porque como les comento, no conozco a los diseñadores, pero creo que ellos ya tienen algún conocimiento en este sentido porque empieza muy incisivo o mucho repetición con el área y ahorita vamos a entender el por qué. ¿Sale? Ya después nos empieza a manejar lo que es, siempre les permite regresarse. Nos permite o nos obliga a entrar en el análisis de área y perímetro. Área y perímetro. Al principio, las primeras veces, incluso para uno, les va a costar trabajo, pero ya es donde empiezan esos retos cognitivos que nos obligan a reflexionar. Por ejemplo, muchas veces en los talleres que damos de formación continua, no siempre los maestros sabemos qué se debe calcular primero, si el área o el perímetro. Y son cosas que a lo mejor nunca nos detenemos a analizar porque nos acostumbraron mucho a trabajar con números y haciendo cuentas y rellenando operaciones y problemas, pero estas cosas sí nos hacen replantearnos.
En un primer momento, pues los niños se les hacía bastante difícil. ¿Por qué se les hacía difícil? Porque pues realmente pues nadie nos explica de repente este tipo de cosas. Y entonces empezaba con esto, área y perímetro, y empezaban los problemas. Y aquí es donde vienen este tipo de cosas que nos va desarrollando lo que es FED y sus juegos. Por ejemplo, aquí entendimos que número uno se tiene que calcular el área. Y no es porque yo lo diga ni porque Pet lo diga, o porque se le ocurrió al diseñador del juego. No, el área es el primero porque se puede decir que es limitado, es decir, ese sabemos exactamente cuál es el universo o el mundo o lo que tenemos. En este caso, pues serían 15 cuadros. Tenemos 15 cuadros. Aquí pues ya tenemos 16, es decir, que me sobra uno y ahí tengo mi área ya definida bien. Pero resulta que el perímetro ya se volvía un reto, porque resulta que el perímetro a veces es muy chiquito o muy grande. Y resulta que el perímetro lo podemos manipular. Aquí básicamente es un principio bien sencillo. Nosotros podemos hacer más chiquito el perímetro uniendo las cosas, comprimiéndolas, juntándolas. Pero también podemos hacer un perímetro bastante grande, separándolo y creando figuras pues irregulares. Y esto va aumentando el perímetro. Y entonces el perímetro resulta que lo podemos manipular, pero el área no. Es decir, el área ya es una cosa finita, en este caso 15, pero el perímetro, si yo lo junto, me da un perímetro. Y si yo los separo, lo extiendo, me va a crear otro perímetro. Es decir, que el perímetro podemos manipularlo haciéndolo más grande y más chiquito. Y a lo mejor solamente en algunos casos muy avanzados, donde ya tienen ingeniería y donde ya les importan las áreas para cosas como la disipación del calor, etcétera, es donde en realidad se analiza. Pero en estos puntos de la educación básica generalmente son cosas que ni siquiera analizamos, que simplemente nos enseñan las fórmulas y este tipo de ejercicios pues nos va enseñando la realidad. Es decir, el área es finita, por decirlo así, y el perímetro podría llegar a ser infinito. Y ese son el tipo de cosas que pues nos ayuda este tipo de, de juegos. Y regresamos un poquito, esto nos ayuda a la simiosis, es decir, pues adaptamos o comprendemos la realidad que hay detrás de los números y de los signos. Entendemos que el área, pues sí, tiene una fórmula, tiene unos números y unas operaciones, pero atrás de eso, pues hay una realidad, es decir, que el área es un espacio, pues sí, pues un área donde está definida, pero existen otras cosas que se pueden mover, que vienen otros fenómenos que pueden cambiar esa idea que tenemos. Y a veces es muy difícil plantearlo desde las palabras. Por ejemplo, por ahí traíamos el ejemplo de una línea. ¿Qué es una línea? Algunos dicen que es una asociación de puntos. ¿Y qué es un punto? Y el chiste es que algo tan sencillo como una línea, si nos empezamos a enseñar conceptos y a matarnos por querer explicar con palabras, nos complicamos demasiado o llegamos a hacer algo tan complejo que en realidad no tiene respuesta. Incluso los conceptos de la física o de la química siempre están en constante evolución, es decir, no es lo mismo el concepto de kilogramo de hace un siglo que el de hace un año. Entonces, este tipo de cosas nos ayuda a entender la realidad y ver cómo es que se relaciona con los números y nos deja claro que la realidad va antes que los números y los signos. Es decir, que los números y los signos no son un capricho de alguien. Por ejemplo, aquí les comparto un breve pensamiento que dice: largo es el camino de la enseñanza por medio de las teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Esto, bueno, la cita se le atribuye a Lucio Anneo Séneca. Y otra cosa que también ahorita vamos a ver más adelante, que a lo mejor no hemos percibido, pero ahorita vamos a ir percibiendo y regreso a lo mismo, aquí se muestra a este avance. El constructor de áreas anterior se enfocaba mucho en dibujitos, colores, etcétera. Y aquí tenemos un modelo más avanzado donde ya dejamos de lado esa idea de colores y áreas y ya se vuelve un proceso más formal, más operacional, es decir, que ya ellos ya pueden captar y comprender en su mente, ya no necesitan tanto los colores, los cuadritos, sino ya empiezan a desarrollar esta idea a través de los números. Yo generalmente a veces no entro tanto en esto porque ahorita les voy a explicar un poco la razón, pero a los que quieran, aquí está. Generalmente el primer acercamiento es con modelos no numéricos.
Es decir, utiliza colores, dibujos, formas y hasta después empieza a tratar de entrar en este tema del uso de los números y las operaciones. Por ejemplo, aquí es diferente al anterior, aunque los dos trabajan con las áreas, aquel era más manipulable, más físico, y este se vuelve más numérico y más formal, un pensamiento racional ya más explícito, donde ya ellos van comprendiendo y se les va enseñando con ejemplos, pues cómo está la situación aquí. Este es un juego donde ya dejamos los cuadritos y empezamos a trabajar con números. Y aquí es donde se les tiene que explicar que la realidad es de donde partimos, pero los números son una ventaja increíble, porque imagínense tener que llenar 450 cuadritos. Se vuelve algo bien tedioso y bien difícil. Entonces, por eso se inventaron los números, para tratar de simplificar y agarrar todas esas ideas y comprenderlas y manejarlas en este tipo de estrategias que son los números y las operaciones. Y al principio les digo, siempre está bien sencillo. Por ejemplo, aquí son los 450 de la parte de arriba y los 9 de la parte de abajo. Y con esto vamos a ir trabajando. Si lo ven, aquí son 6 ejercicios y va aumentando el grado de dificultad. Aquí ya no les da ciertas pistas, entonces los obliga a razonar, a utilizar las multiplicaciones y sinceramente yo se los recomiendo que esto lo trabajen con calma, es decir, primero formalizar bien los aprendizajes bien cimentados para que ellos puedan ir avanzando, porque si no caemos en los mismos errores. Entonces, siempre les recomiendo iniciar y dedicarle un buen tiempo a lo que es este acercamiento de los juegos de manera natural, porque ellos a veces no comprenden que los números están originados en la realidad. Y que muchas veces incluso como maestros caemos en ese error. Les comparto así de rápido. Creemos que por manejar números y hacer operaciones saben matemáticas y no siempre es así. Uno de los problemas que vemos en la educación primaria y posteriormente eso se reproduce en la secundaria y en la prepa es que los niños saben hacer operaciones, es decir, ponen 8 por 8 y ya saben qué tienen que hacer, pero plantéenselos en un problema y es donde viene el gran reto, porque no han desarrollado esa idea de que la realidad da origen a los números. A ellos pónganle los números y tendrán resultados aceptables. Plantéenles problemas de la realidad y es donde en México, no sé, en los demás países y en las otras latitudes, pero es la problemática que no estamos construyendo esa idea, esa semiosis, ese significado entre los números y la realidad y cuando nos plantean retos de verdad, que no sea rellenar libros y hacer operaciones, pues es donde vienen los problemas. Y aquí es donde me gusta esto. Este propiamente no es un juego porque no tiene puntuación. Se llama pista de juego de proporciones o Proportion Playground. Y este nos ayuda mucho a que vean esa realidad de la que estamos hablando. Es decir, yo no te estoy poniendo a multiplicar algo por multiplicar. Te estoy tratando de explicar cómo es que pasa. A mí me encanta o el que les gusta mucho o se les hace más fácil es esta comparación gráfica y lo trabajamos con esto de la proporción. Es decir, yo tengo una cosa chiquita, pero la quiero hacer más grande y que mantenga sus propiedades a través de esta mesa de billar, pues es importante. Por ejemplo, si yo duplico o hago el doble de proporción en los números, pues lo pongo y si lo hice bien la figura que desarrolla o la línea que desarrolla la bola de billar va a ser la misma. En cambio, si yo por algo que me equivoque, cambia inmediatamente el resultado. Y esto es lo que les decía importante, que los niños entiendan que un error no es nada más porque sí, sino que estas cosas que les enseñamos de sumar, restar, multiplicar, tiene una idea y una consecuencia en la vida diaria que yo porque no sepa hacer algo puedo tener un problema, es decir, que mis cosas no sean desproporcionadas e incluso por ahí les manejamos uno que se llama el jugo del payaso, no recuerdo ahorita bien el nombre, donde se les enseña las proporciones y aquí ya nos permite ir avanzando y siempre es de manera amena y a través de juegos. Por ejemplo, este nos gusta mucho para que ellos comparen la realidad. Oigan, pregunten los costos en la tienda. Ahora vamos a llevarlos a la realidad.
cuántas manzanas trae un kilo, cuánto te las dan aquí, cuánto te las dan allá. Y ellos ya no ven simplemente los números en la libreta que a veces llegan a ser vacíos, es decir, ellos no comprenden lo que hay detrás. Pero cuando empiezan a hacer este tipo de análisis, es donde empiezan a ver qué está pasando y empiezan a tener la noción de las consecuencias en la realidad. Y si se fijan aquí, utilizamos los números, que ya son estrategias o pensamientos formales, pero seguimos aún utilizando esto, que a algunos de los compañeros no les gusta porque quieren desarrollar el cálculo mental como forma de decir que ya saben los niños, pero desgraciadamente no es así. Ellos primero tienen que entender, aunque nos llevemos toda la primaria o toda la secundaria, es preferible que entiendan conceptos. Les aseguro que si dominan estas simulaciones los niños, su nivel de matemáticas es aceptable o bueno, si no es que muy bueno o sobresaliente. ¿Por qué digo que este no es juego? Ahorita se los planteo porque propiamente no tiene puntuación. ¿Y por qué no tiene puntuación? Eh, pues porque este pues, formalmente es como más experimental, pero yo les recomiendo utilizar como referencia lo que es la puntaje para revisar. Ahorita les voy a explicar por qué. Esta básicamente es para que ellos vean, normalmente a veces se les deja un trabajo en su libreta, saquen la proporción de esto. Muchos lo hacen al ahí se va y muchos agarran la estrategia de pues nada más poner un número y aquí es donde podemos evaluar y decirles, ¿sabes qué? Mira, no lo digo yo, tú estás viendo lo que está pasando cuando sacas una cuenta mal. Las cosas no funcionan de la manera adecuada y hay muchas formas en que se representan en este tipo de simulaciones. Como les digo, yo se los planteo un poquito en forma progresiva de lo que trabajamos en la primaria, pero esto se puede trabajar con los niños desde más chiquitos hasta los más grandes. En general, con todos tienen buena aceptación. El, el otro tema que trabajamos es que debemos de llegar a que ellos comprendan sin ver, es decir, como lo veíamos en el juego del área primero, necesitan como que entender eso, necesitan verlo, desarrollarlo y después ya llegan al pensamiento o la operacionalidad formal, es decir, donde ellos ya no necesitan representaciones, sino con puro número, ellos pueden trabajar. Pero el error que yo veo o normalmente se da en la escuela es que tratamos de llegar a ese pensamiento operacional formal sin tener bien cimentada la comprensión de lo que está pasando detrás. Y si no logramos eso, que ellos comprendan, pues difícilmente llegaremos a un verdadero desarrollo de la lógica matemática. Por eso es bien importante que ellos practiquen, que se encarguen de desarrollar. Este que ven aquí se llama generador de funciones, la introducción o el primer paso, en inglés Function Builder Basics. Y lo que trata de hacer este, pues es que ya empiecen a generar este pensamiento más, yo lo utilizo con la lógica matemática, perdón, el pensamiento computacional. Es decir, en las computadoras muchas veces trabajamos fórmulas o cosas. Y aquí lo que ustedes pueden ver es que un objeto, ustedes le pueden poner un operador o una función, un operador o una función que realiza una acción. Esto nos ayuda, bueno, en lo particular yo lo uso para el uso de fórmulas o incluso de los signos, que ellos van entendiendo que un operador o una función lo que hace es ir cambiando las cosas, que yo puedo poner diferentes operadores y me va a dar ciertos resultados. Y ellos lo ven de manera práctica. No hay necesidad de que yo se los diga, sino ellos van viendo qué va pasando. Por ejemplo, la mariposa, cuando ya la meto aquí, se mueve, se invierte en forma de espejo y sale un resultado diferente. Y aquí es donde viene este que no es propiamente juego, pero es un reto, ¿sale? Por ejemplo, aquí nosotros ponemos una función, un objeto, perdón, la función ya está puesta, lo hacemos pasar y genera un cambio. Y entonces lo que nosotros tenemos que entender es qué está pasando en este cambio, qué es lo que está sucediendo. Y esto ya nos va generando este tipo de pensamientos ya más formales y que ya no necesitan ver. Si se fijan, poco a poco vamos soltando, pero siempre con la posibilidad, y eso es algo que van a encontrar en todos los simuladores. Yo me imagino que para evitar esta frustración o este error, siempre en cualquier momento se pueden regresar a la exploración primera, hacer pruebas, moverle, ver qué pasa, experimentar libremente
y después pueden regresar a resolver lo que estén haciendo sin mayor problema. Esto es importante porque muchas veces los niños se frustran y creen que no pueden, pero cuando regresan a lo que no les están como que presionando, contando o exigiendo, como que se relajan más y aún así les permite la posibilidad de ir experimentando de manera libre y sin presión. Este es el otro simulador. Luego tenemos este, pero este ya empieza con los números. Ya dejamos de utilizar los dibujitos, ya empezamos a trabajar con números y lo que es ahí se me fue, el plano cartesiano. Ecuaciones. Si se fijan, mantiene esa relación con lo principal, es decir, con los dibujos, lo sencillo, y después le va avanzando a los números y luego va avanzando a las literales y los números. Este lo puse aquí por una simple razón. Muchas veces los niños no les atemoriza o no les preocupa trabajar con dibujos. Cuando empiezan los números, algunos empiezan así como que a, a preocupar o a generar algo de estrés. Pero cuando llegamos a las ecuaciones, ahí sí les empieza un verdadero problema. Por ejemplo, en este caso, lo que ven aquí, pues es el tipo de operaciones que ahorita no está haciendo nada, pero luego podemos empezar a trabajar como una introducción a las ecuaciones, es decir, ¿qué va pasando? Si el 2 le sumo 0, después le resto 1 y luego le sumo 2, este 2 se va a convertir en otra cosa a través de esa función o de esta pequeña fórmula. Y esto les va dejando un poquito fuera el estrés porque todavía conserva de manera gráfica y manera numérica y si se fijan también lo maneja, pero incluso lo podemos esconder para no generar este estrés de las literales. Es decir, no usamos letras o variables para que todavía no se empiecen a preocupar ni empezar a sentir ese agobio que les genera este tipo de aprendizajes que aunque parece muy alto, en realidad pues simplemente es una forma más avanzada de cosas muy sencillas. Y este es el ejemplo claro. Empezamos con dibujos y ustedes ven que les cuesta trabajo, en cualquier momento se pueden regresar para que sean algo sencillo. Y aquí están los retos, es decir, donde les pregunta o les exige que ellos vayan pensando qué está pasando. Ellos pueden ir trabajando y pueden ir tratando de analizar qué es lo que está sucediendo y desarrollando esas respuestas o soluciones a estos retos cognitivos. Y estas, para que la prueben, pues es ese paso. Ustedes si quieren hagan la prueba, pongan a un niño de cuarto, quinto, sexto, pónganlo a trabajar con esto, les va a trabajar sin problemas. Les empiezan a poner números, van a empezar a flaquear y van a empezar los problemas. E incluso me atrevo a decir que a uno de secundaria, si le ponen esto, los que lo trabajan es porque no tienen miedo y están bien seguros y tienen desarrollado bien su lógica matemática, pero a muchos de ellos les causa mucho conflicto. Entonces, por esto estas se las manejo, porque ustedes pueden en cualquier momento regresar para que ellos vayan adquiriendo esa idea que no es un reto difícil, sino que simplemente es un reto progresivo que deben de ir avanzando. Y ya casi vamos por las últimas. Bueno, hay una cosa importante que es la calificación. Déjenme regreso a uno de los simuladores que tenía estas estrellitas. ¿Por qué se las planteo? Porque, déjenme agarrar una fácil para poder estar hablando y resolviendo. Los niños tienen un conocimiento innato y bien natural que ustedes ya lo se irán dando cuenta. Por ejemplo, con el que más se da es con este. Cuando empiezan con las multiplicaciones, entre un reto, ellos buscan la manera más fácil. El cerebro humano está desarrollado para buscar la mejor solución, más efectiva, más corta, más sencilla y que requiere el menor esfuerzo posible. ¿A qué voy con esto? Muchos de los niños, con los factores, perdón, es con el que se da. Los niños empiezan a hacer esto, empiezan a hacer el descarte de prueba y error. Empiezan y así se van. Aunque se tardan un rato, pero van a encontrar el resultado tarde o temprano. Y ustedes lo van viendo. Eh, y esto no es cosa menor, y por eso es la importancia de que en algunas ocasiones es conveniente que tengan las estrellas, porque la computadora indirectamente nos está ayudando a evaluar unos fenómenos como es este de la solución por prueba y error, que no tiene nada de malo,
pero nos deja ver que en este momento no es útil para nosotros. Muchos dirán, pues es que pues así funciona el método científico, es prueba y error. Pero a nosotros nos ayuda porque, bueno, en lo particular yo lo conozco como el efecto Hawthorne. Es decir, que si ustedes detectan este error, y para eso son las estrellas que les comento, el efecto Hawthorne, aquí en México, pues tenemos un dicho que dice, ah, ahí si me equivoco, me disculpan, dice que al ojo del amo engorda el caballo. Es decir, que si uno está viendo y atento, las cosas salen bien, y que si uno está desatento, generalmente va a haber problemas. Estas estrellas, yo les pongo generalmente un mínimo. Es decir, normalmente les pido que tengan 4 o 5 estrellas porque eso me asegura que ellos no estén cayendo en ese error de simplemente ir adivinando, sino que en realidad estén intentando aprender. Y esto se le conoce como efecto Hawthorne porque se da en todas las edades del ser humano. Por eso se llama Hawthorne, porque fue la persona que lo descubrió en uno de los experimentos de Elton Mayo, revisando a los trabajadores. Es decir, si los niños ven que nosotros estamos atentos y conscientes de que estamos atentos a lo que están haciendo, ellos también le van a poner un interés extra. Muchas veces no se necesita, pero en algunos casos en particulares sí. Y eso se los comento porque en algunos casos, algunas estrategias que hemos desarrollado y algunos han implementado es los salones que no tienen aula de o computadoras para cada alumno. Lo que a veces se hace es se les deja de tarea al niño y ¿sabes qué? Mándame captura de que estuviste realizando y que obtuviste tantas estrellas, no sé, en las multiplicaciones, en el nivel uno, en el nivel 2 o en el nivel 3. Y esto nos sirve con una forma de evaluación ligera, sin problema, pero que nos ayuda a tener como ese control o ese efecto Hawthorne de que nosotros podamos como que incentivar, es decir, como que échale ganas, no estés haciendo trampa, porque pues al final de cuentas te perjudicas a ti, yo ya sé, y este tipo de cosas. Entonces, este es un elemento importante que también tienen muchos de los juegos que se evalúan a través de las estrellitas, lo que nos permite ver si están desarrollando de manera correcta esta actividad. Y vamos con creo que es el último, es el explorador de igualdades, el Quality Explorer. Y aquí es lo que les comento, que muchas veces creemos que los conocimientos más avanzados pues son los más complejos, pero si se fijan, volvemos a lo mismo, que vamos a ver lo pueden utilizar perfectamente los alumnos de preescolar. Las comparaciones de mayor, menor, menor que o igual. Lo trabajamos, por ejemplo, a los niños no les cuesta mucho trabajo de que ustedes les pongan esto, es decir, de un lado ponme una cosa y del otro lado utiliza pues acá yo les digo pesos, que son la moneda del país. ¿Y sabes qué? ¿Cuánto vale o cuánto mide el cuadro azul? Entonces ellos empiezan a realizar esto. Esto lo podemos desarrollar desde primero o desde preescolar. De hecho, son de los primeros ejercicios de lógica matemática que se desarrollan. Y aquí venimos con lo que les comentaba. Estos están muy bien pensados desde partir de lo natural, que no les causa mayor conflicto, y después vamos avanzando a los números. Mira, con los números te va a ser más fácil, más sencillo, porque ya no te va a tocar estar adivinando y pueden trabajarlo bien. O después ya te puedes ir a las variables, es decir, ya no tienes que poner 20 números, sino simplemente le das un valor a X de 20 y ya no vas a tener que estar trabajando tanto. Y ellos lo ven diferente porque ya no asumen que están haciendo algo más difícil, sino que están haciendo algo más sencillo. Es decir, este cuadrito azul es el mismo cuadrito azul. Lo único que cambia es que lo puedes manipular, puedes jugar con él, puedes trabajar. Y este tipo de cosas a nosotros nos ayudan mucho porque nos van desarrollando este pensamiento lógico matemático que de otra manera pues sería difícil desarrollar y nos va permitiendo ver ciertos fenómenos que a lo mejor no parecen tener lógica cuando utilizamos las variables y los números. Cuando ponemos 2x menos x igual a x, pues a muchos les suena vacío, pero cuando se los muestro aquí donde les digo, ¿sabes qué? Es que una x neutraliza a la otra, es decir, esto no pesa nada, entonces por eso una x es igual a la otra x. Y aquí es donde vamos trabajando y desarrollando esto con calma. En lo particular, este tema, si es un poquito más complejo, requiere más tiempo, principalmente por eso, porque a los niños les cuesta trabajo partir de la realidad,
Los números más o menos lo logran, pero las variables así como que les tienen temor, les genera... De hecho, por aquí, déjenme les pongo, creo que por aquí está el meme, de que... aquí está. De que simplemente cuando ponemos letras, números, la gente es más inteligente y las cosas son más complejas y necesitamos pensar más. Cuando en realidad lo que le hace el álgebra es simplificar las cosas, y con esto cierro esta muy interesante aplicación, perdón, juego, donde aquí manejamos de nuevo las estrellas. Aquí básicamente tienen es una forma, bueno, yo lo conozco como despeje, donde vamos dejando de un lado la literal o la variable con un solo valor numérico. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues simplemente tengo los números y las operaciones. 7x es una multiplicación de 7 veces x, entonces para eliminar una multiplicación necesito una división por un valor igual. Entonces lo voy haciendo y voy trabajando. Y esto incluso me atrevo a decir que es mejor que trabajar en esto de las variables. Esto les genera un poquito más de, como que menos conflicto, porque ¿sabes qué? ¿Cómo quito el 8 de este lado? Pues simplemente haciendo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de sumar? Restar. Y para desaparecer 8, ¿qué necesito? Pues un 8. Y entonces vamos simplificando, vamos despejando. Este es uno de los principios que a muchos les cuesta trabajo despejar fórmulas, sacar variables, pero con estos ejemplos prácticos y sencillos, ellos se van familiarizando y les va quedando claro que pues al final de cuentas pues no es tan difícil. Por ejemplo, aquí una décima parte pues es una fracción, una división. Entonces, lo contrario de una división para quitarla o eliminarla de aquí, como busca el álgebra, ¿sabes qué? Pues multiplícala por el mismo valor y se van a eliminar, se van a cancelar, como lo hicimos acá en el ejemplo, donde una x se cancela con la operación contraria del mismo valor. Entonces aquí se eliminan. Y esto les va creando así de manera progresiva. Les manejo el nivel más difícil para que se den una idea. Es básicamente lo mismo, pero ahora tienen que realizar más operaciones. Y ahí es donde ellos tienen que desarrollar este tipo de estrategias. ¿Sabes qué? Me tienes que dejar una literal de un lado y un valor numérico del otro. Así de fácil. Ah, ok. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que ir eliminando. En este caso voy a eliminar el 53. ¿Cómo lo puedo eliminar una suma de 53? Pues restando, restando. Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, aquí es lo que ellos van viendo que si se equivocan y se pasan, ah, no, pues entonces tengo que regresarme. Ok, ya tengo 10x de un lado y una x del otro. Ok, tengo que eliminar esta x y dejar el número del otro lado. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tengo una x, pues hay que quitarla. ¿Cómo la quito si se está sumando? Pues restando. Y así este tipo de estrategias nos permite ir adentrándonos poco a poco en este tipo de operaciones. Y básicamente lo único que hace la computadora es ayudándonos a evaluar esto. Porque si yo hago esto con cada alumno, pues realmente no me da el tiempo. Muchas veces tenemos 20, 30 o hasta más alumnos, y poder darnos el tiempo de estar revisando que hagan estas cosas bien, pues a veces es complejo. Entonces la recomendación ahí, en la medida de lo posible y de acuerdo de su contexto, es decir, si ustedes pueden, en el salón, háganlo en el salón. Y de ahí podrán ver e identificar a los alumnos que les cuesta trabajo, trabajamos con ellos, los que no tienen mayor problema, ¿sabes qué? Desarrolla tus habilidades y eres libre. Y muchas veces la mitad, puedo decirlo, se pueden desarrollar solos. Nosotros simplemente vamos cuidando que vayan avanzando correctamente. Y los que tienen esa necesidad de apoyo, pues son a los que les destinamos el tiempo y no nos desgastamos tanto. Este que vemos aquí también es otro ejemplo de lo que es esta idea de que vayan empezando partiendo de la realidad. Este, a lo mejor les recomiendo utilizarlo antes que el anterior, porque miren aquí, ya les permite conectar esas ideas. Ya no te necesito ver dos monedas, es decir, ya puedo juntarlas y ya les puedo asignar algo, ya les puedo asignar valores. Y ya después, ya que estén familiarizados, porque es muy fácil que los niños les entiendan con cosas reales. Por eso me gusta las monedas, las multiplicaciones. Si ustedes les dicen, ¿sabes qué? 3 por 15. Ay, 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 como que al principio les cuesta trabajo, pero a ver, ponte a pensar, tienes 3 monedas de 5, ¿cuánto dinero tienes? Y eso es lo que trata de evocar este tipo de simulaciones.
Ah, pues si tengo 3 monedas de a 5, ¿cuánto dinero voy a tener? Pues 15 pesos. ¿Cómo se ve esto? Así se ve o así se ve. Y entonces ya después podemos, ya cuando estén bien afianzados, ¿sabes qué? Te quitamos las monedas, los dibujos y lo cambiamos por letras. Y el brinco es menos brusco y menos abrupto, menos complicado haciendo esta variación. Y lo de siempre, si se fijan, aquí empieza con monedas, 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 los suelta, los cambia ya a procesos más complejos hasta llegar a puras álgebra o variables. Y aquí, como ven, pues es una forma de que ellos ya vayamos entendiendo si lo están entendiendo. Ah, me faltan estos tres. Y hasta que los junte, hasta entonces me va a dejar. Y este tipo de realidades, pues nos van ayudando a desarrollar esto de manera muy amigable, amena. Les aseguro que, por ejemplo, ponerlos a trabajar con ecuaciones al principio es pesado porque los que no entienden se desesperan, empiezan a trabajar, perdón, empiezan a molestar a los otros, no nos dan chance o no podemos estar con todos al mismo tiempo. Entonces, aquí que ellos traten de explorar las respuestas ellos solos, porque muchas veces creemos que necesitan que nosotros les expliquemos, pero muchas veces también ellos necesitan pensar, experimentar y comprender por ellos. Créanme que uno de los fenómenos más importantes es cuando uno ve, porque lo ve en sus ojos, cuando los ojos de que, entonces es así. Y ustedes podrán ver, hay niños que la primera vez se tardan 20 minutos en resolverlo, pero cuando entienden el algoritmo, la lógica matemática que hay detrás de lo que está haciendo, entonces ya la segunda vez lo termina en un tiempo sobresaliente y no requieren mayor cosa más que ellos realmente comprendan, ellos hacen la diferencia, porque sí, muchas veces nos dan el avionazo y muchas veces la mayor parte de la clase ellos están en sus asuntos y no nos ponen atención hasta que se les presenta un reto. Y entonces aquí es donde vemos esos retos que necesitamos ir afrontando y viendo cómo es que le vamos a hacer. Y eso solamente ellos lo van a tener. Entonces, esta es la importancia de utilizar estos juegos, que como ya vimos, nos representan una ayuda porque ya no necesito estar aquí. Es decir, aquí me muestra si tuvo un desarrollo bueno, más o menos, o deficiente. Esto es lo que en realidad los va a ayudar bastante. Nos descarga de mucha presión porque esto nos va ayudando a explicar. Y aquí una de las últimas ideas que tenemos que romper, esa idea de que las matemáticas son simplemente números. En realidad los números son reflejo de la lógica matemática y de la realidad, y es uno de los grandes problemas de no saber matemáticas, que no estamos entendiendo lo que está pasando, que a la hora de hacer una compra, pues a lo mejor nos están viendo la cara porque ponen números, cuentas para hacernos bolas y creer que estamos haciendo un mejor negocio y resulta que no, que es todo lo contrario. Entonces, esto es lo importante. Y por último, termino la verdad aquí sí les quedo de ver porque no he revisado todas las de ciencias porque me he enfocado mucho en lo que es matemáticas, pero aquí les va un ejemplo de lo que son las fuerzas, las palancas con la ley del equilibrio. Aquí básicamente, pues generalmente uno trabaja explicándoles cómo funcionan las palancas, las proporciones, cómo entre más se acerca al centro, pues tiene una mayor, un mayor pues peso, o masa, decirlo así. Y cuando lo voy alejando cambian las condiciones. Y como en todos lados, podemos empezar experimentando y viendo qué pasa, por qué no se va hacia el lado de 10 si la lógica nos dice que 10 son mayores que 5. Y entonces aquí ya entran en juego otros conceptos, las fuerzas a través de las palancas, cómo se está desarrollando las fuerzas, el punto de apoyo y todo ese tipo de cosas que ya ellos pueden ir experimentando y analizando, donde ya no es una fórmula, sino es algo real, donde la multiplicación, pues quiere decir la longitud del punto de apoyo hacia las orillas, pues es un valor que multiplica la fuerza o la masa, y al final, pues hacemos esa evaluación de, ¿me entendió o simplemente hizo como que me entendía para que no? Entonces, aquí empezamos a hacer este tipo de análisis que realmente luego en una hoja, pues no nos permitiría. ¿Sale? Muchas veces los ejercicios ni siquiera les llaman la atención cuando los ven de esta manera, donde no simplemente es un número, sino aparte del número se vuelve
un fenómeno, aquí es donde empezamos a ver cómo es que se va a dar la realidad. Y empezamos, esto en realidad no es complejo, simplemente nos ayuda a ir desarrollando el pensamiento. Y aquí ya dependerá de cada uno ver qué estrategia usa, qué le está funcionando, porque incluso no se puede decir que funcione como grupo, sino que muchas veces, sino que muchas veces es algo personal. Es decir, el grupo para mí puede ser que el 60% le entendió, 20% apenas está captando y el otro 20% no me atendió. Entonces, este tipo de herramientas nos ayuda a tener esa atención personalizada. Si pueden, en la medida de lo posible, utilícenlo por alumno. Si no, pueden utilizar estas estrategias de que ver el niño que le cuesta más trabajo, ¿sabes qué? Pásate, ayúdanos y los demás te tratamos de explicar, ayudar, etcétera. Entonces, pues esas son las herramientas y básicamente la invitación es romper esa inercia. Por ejemplo, les comparto un poquito, tuvimos la suerte de apoyar en el diseño de libros de texto aquí de México. Y uno de los errores que sí se tuvieron, por ejemplo, fue en la multiplicación. Estamos tan acostumbrados a los números y a no pensar ni reflexionar lo que hay detrás, que en uno de los libros se puso 4 por 2, se supone que son 8, pero resulta que pues no, es algo ilógico. 4 mangos por 2 mangos no se puede hacer. Tendrían que ser 4 cajas de 2 mangos o al revés, 4 mangos en 2 cajas. Pero fíjense, se criticó mucho en los libros, pero si volteamos del lado derecho, esto lo vemos en todos los salones. Vemos el uno por uno, el dos por uno, porque nos brincamos esa semiosis, esa idea de decir que el uno y el uno por uno no son la misma cosa. En realidad, caemos en ese error que a veces inducimos a los niños al no saberlo explicar bien. Es decir, de un lado es una cosa y de otro lado es otra cosa. El uno pueden ser cajas y los números son la cantidad de cosas que hay por caja. Pero estamos acostumbrados a simplemente guiarnos por los números y seguir con estas cosas tradicionales que necesitan ser renovadas porque estamos cayendo en ese tipo de errores. Y luego eso nos trae otros errores más adelante. Y si lo analizamos y lo comprendemos bien, fíjense, de este error se puede entender la ley de las operaciones, perdón, la jerarquía de las operaciones, donde sabemos que primero se hace la multiplicación, después la división, después la suma y al final la resta, y todo eso tiene una razón de ser, no es porque alguien se lo inventó, sino porque la multiplicación pues es una forma de más avanzada de sumar y generalmente nos da menos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué nos da menos problemas? Porque no nos va a generar, en un caso normal, no nos va a generar puntos decimales o fracciones. Entonces, por eso primero resolvemos las multiplicaciones y ya después las divisiones, porque ahí ya nos puede generar fracciones o números decimales, pero a la vez va esta lógica, es decir, que no podemos juntar peras con manzanas, entonces primero tenemos que eliminar multiplicaciones, divisiones, y ahora sí ya me paso a la suma para tratar de generar números positivos y al final las restas para los números negativos. Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque parece bien sencilla, tiene un trasfondo que muchas veces como maestros nos brincamos y que traemos esa inercia de que así se ha enseñado, entonces pues yo lo repito y ahí vienen los problemas en la educación. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y ya nada más para cerrar, les comparto la herramienta que utilizamos en el aula nosotros. Eh, Así de rápido, son las aplicaciones FED. Simplemente las acomodamos en una acomodo más ameno para los niños, porque les gustan mucho los dibujos. Si ustedes les ponen letras, siempre le van a querer dar clic a los dibujos. Entonces nos hemos tratado de organizarlas en este tipo de herramientas donde ya ustedes ven los números y ya tienen un poquito más de acciones. Y la otra cosa este es el que nosotros utilizamos en el aula, porque aquí ya están descargadas. Ah, Ahorita si quieren les dejo por ahí el link o se lo comparto a la maestra Areli para que vean donde ya están descargadas y vienen en una carpeta zip. Es el que nosotros tenemos instaladas en las computadoras que vieron para que sea más ameno, porque bueno, ahí es el único pues área de oportunidad que veo en las aplicaciones TED, es que están organizadas de una manera pues, no muy amigable para los alumnos y para descargarlas y que anden buscando el link o el archivo.
se les complica mucho. Entonces, este tipo de organización de las ideas o de los simuladores, pues nos ha funcionado y espero pues a ustedes también les sea de utilidad. Por ahí hace como un año compartimos otro, pero el otro era diferente porque tenía un poquito más de texto y nos dimos cuenta que en realidad los niños generalmente omiten el texto y se van mucho por los dibujos. Entonces, esta segunda versión que hicimos, lo que trata de hacer es que ya todo sea más gráfico para que les sea más fácil trabajar. Y bueno, aquí van las herramientas con las que hemos trabajado, las simulaciones y más, porque realmente para trabajar en primaria son más de 30. Ahorita analizamos creo que 10 o poquito más de 10 que son una pequeña parte pues, del esfuerzo que se está haciendo para facilitar el aprendizaje en las escuelas y espero les sea de utilidad. Sería todo de mi parte. No sé si hay algún comentario, duda, problema. Hay un comentario de Zacarías, dice, muy interesante, aunque tengo un tiempo usando las simulaciones FED, no me había detenido a ver estas. En el nivel, en el nivel que enseño, porque él está en universidad, tengo estudiantes con muy bajo nivel de aritmética y matemática. Voy a tratar de ayudar a mis estudiantes con estas simulaciones. Después dice Álvaro, hasta la fecha no he usado, pero veo cómo se puede trabajar estrategias de aprender las tablas de multiplicar para la enseñanza de la multiplicación y división, porque llegan a bachillerato y no saben las operaciones. Eso es muy cierto. Y dime, Jorge, ¿cómo cuánto tiempo tengo que dejar trabajar a los niños de preescolar, a los de primaria y secundaria en las simulaciones? ¿O los dejo de manera libre toda mi hora? ¿O cómo lo manejas? Bueno, yo te platico así como lo trabajamos nosotros de manera rápida. Generalmente, especialmente con los niños chiquitos de primero, de segundo de primaria, a veces se les da problemas de que no saben entrar o esto. Entonces, muchas veces lo que hacemos es explicamos, tenemos un proyector, les explicamos de manera general. Te apuesto que la mitad más o menos lo capta la primera, ellos entran solos, empiezan a trabajar y generalmente lo que nosotros les decimos es, ¿sabes qué? Pues primero familiarízate con la aplicación, es decir, fíjate para qué sirve, tú muévele libremente y generalmente ese tiempo nosotros lo usamos para trabajar con los niños que tienen problemas, es decir, el que no sabe moverle al mouse. Te platico el caso de primero porque pues es el más notorio, el que se nos dificulta de repente. Entonces, mientras los otros están explorando, moviéndole, jugando, yo estoy arreglando los problemas con los demás. Esto nos llevará con la herramienta que te mostré, por eso desarrollamos esta, porque si lo hacíamos con entrando el link, pues nos llevábamos media clase. Con esta pantalla les es más fácil y entonces ellos pueden prácticamente entrar solos y es donde te digo que ya ellos, la mitad entra sin problemas, empieza a trabajar y nos dedicamos a esa mitad que tienen problemas. Generalmente ya después, eso nos tomará unos 15 minutos. Después hacemos una exploración conjunta donde nosotros le decimos, ¿saben qué? Muévanle aquí, hagan esto, y ellos lo van haciendo. Y ahí realizamos algunas preguntas de qué pasa si juntas los unos. O sea, empezamos a plantearles algunos cuestionamientos para que ellos vayan viendo qué está pasando y qué podemos o qué buscamos aprender. Y luego generalmente les ponemos ejercicios como los que se manejan en las hojas de actividades, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a armar un 10 o armar un 15 y entonces ellos van viendo cómo le van a hacer. Y ya después, eso es la primera sesión y si vemos que lo avanzan mucho, porque a veces la verdad avanzan muy rápido, como es muy intuitivo y muchos de ellos tienen ya mucha habilidad con la tecnología, a veces esto nos lleva a una clase y ya la segunda clase lo que hacemos es generalmente hacer una apertura como para retomar todos los aprendizajes que ya tienen, como una especie de calentamiento, unos 15 minutos y posteriormente ya los ponemos a jugar. Generalmente los dejamos o trabajamos con ellos, tenemos una clase por grupo en la primaria, es decir, los veo una vez a la semana y generalmente lo trabajamos dependiendo el tema, por ejemplo, las multiplicaciones las trabajamos más, este de los números lo trabajamos un poquito menos, pero son entre 3 y 6 sesiones dependiendo la dificultad. Y es muy bueno porque los niños empiezan a trabajar ellos solos. Te digo que si uno los deja, ellos, incluso algunos de ellos, los terminan muy rápido.
y generalmente son los niños que están más desarrollados, que tienen mucha habilidad, entonces rápido terminan. Y a veces lo que hacemos ya cuando está bien dominado y vemos que los niños, pues ya lo pueden resolver ellos solos, los dejamos y generalmente les damos 10 minutos al final para que jueguen libres, es decir, pueden jugar otra cosa, dibujar, hacer lo que ellos quieran en la computadora, mientras hayan terminado los juegos o los niveles que les pedimos. Y eso nos da tiempo a que los que tienen ya todo dominado, pues avanzan rápido, se quedan libres trabajando ellos solitos en lo que quieren. Y a mí me da tiempo de dedicarle esos 10 15 20 minutos a veces al alumno que tiene problemas, porque con todos los niños atenderlos pues es imposible, entonces esto como que nos sirve de filtro donde los niños que no tienen problemas, ¿sabes qué? Trabaja solito, veo que no tienes problemas, adelante y nos dedicamos a los que tienen dificultades, a los que vemos que no avanzan nada o avanzan muy lento, nos sentamos con ellos y generalmente tratamos de platicar y ver cuál es el problema. Y aquí es donde uno les ayuda dándoles estrategias o dándoles consejos o aclarando errores, porque a veces son errores de conceptualización, pero generalmente ellos realizan esto solo, o es decir, nos dedicamos nada más con los que tienen problemas a estar al pendiente y trabajando con ellos, pero la mayoría de los alumnos trabajan solos con buenos resultados y en lo particular, pues hemos tenido pues buenos resultados porque los compañeros pues no, no nos han criticado porque en un principio nos dijeron cuando empezamos a utilizar esta forma de trabajo, nos decían, no, pues es que nada más les ponen jueguitos para entretenerlos en las computadoras al principio. Pero ya después cuando empezaron a ver que sí en realidad estaban facilitando algunos procesos, en el que más nos han pedido el apoyo es en fracciones y multiplicaciones. Las multiplicaciones porque a los niños no les gusta estudiar en las hojas, pero aquí los podemos poner a estudiar media hora sin problema. Ya después de media hora a lo mejor se empiezan a cansar un poquito, pero yo quisiera que estudiaran media hora en la libreta y por eso los maestros les ha gustado esta parte del trabajo porque ya no es ese luchar con ellos porque estudien, sino ellos ya lo asumen y en algunos casos se motivan porque como ven que los que están trabajando bien, los que dominan las multiplicaciones o X concepto, ya pueden jugar y estar libres y pues al cabo es una realidad. El que sepa matemáticas va a terminar más rápido las cosas y les va a dar tiempo de tener un beneficio, pues así se trabaja y se motivan porque dicen, ah, pues yo tal vez hoy no terminé, pero para la próxima, pues voy a mejorar mi tiempo y también eso, que ellos mismos se vayan autoevaluando. Por ejemplo, eso se me pasó y qué bueno que ahorita lo estamos platicando. Por ejemplo, en algunos viene el reloj, déjame lo pongo de rapidito. Algunos traen hasta reloj y incluso ese es el de las multiplicaciones. Trae reloj, entonces a veces la primera vez los dejamos libres, ni siquiera se dan cuenta que hay reloj, pero ya cuando vemos que tienen un dominio bueno, les empezamos a poner ese reto. ¿Saben qué? Prendan el reloj. Aquí está el reloj. Prendan el reloj y ustedes mismos vayan tomando su tiempo. La primera vez los dejamos libre y ya simplemente la idea es, ¿sabes qué? La próxima ocasión tienes que bajarle tanto tiempo o la próxima vez y así van mejorando. Hay niños que la primera ocasión se avientan 40 minutos en resolver por ejemplo, pero ya de dos, tres clases te lo resuelven en 15 20 minutos. No es lo ideal, pero pues es un gran progreso de que no lo puedan realizar o no les cueste trabajo entenderlo a que lo realicen. Es una forma pues muy ideal para trabajar. Y creo que por ahí uno de los comentarios que coincidimos, creo que la mayoría, y creo que incluso por eso, bueno, yo en lo particular he visto que FET empezó como que muy arriba, pero se ha ido como que regresando a lo básico, a lo básico, a lo básico. Y por eso estamos ahora incluso desde el concepto de número, porque desde ahí vienen los problemas y creo que es un problema generalizado que, que pues sí nos queremos ir rápido con maestros, como que entre que nos exigen y que nosotros mismos nos presionamos porque tienen que saber esto, los forzamos mucho o hacemos una especie de trampas al simplemente enfocarnos en los números, aunque en realidad no estén entendiendo. Y entonces eso está causando los problemas que los compañeros mencionan en prepa, en universidad, donde no pueden realizar eso porque no tienen la lógica matemática, saben realizar un procedimiento, pero no saben realizar o pensar en este sentido. Y creo que, por ejemplo, con que dominen estos simuladores, yo creo que se cumple la meta que busca la educación básica, que conozcan la lógica matemática desde el concepto de número hasta los principios de álgebra. Creo que no es necesario entrar un poco más, pero
quien domine esto, pues es una persona muy hábil en matemáticas. Estaba leyendo ahorita el último comentario. Dice, estoy estudiando la licenciatura en enseñanza de las matemáticas y justo empezamos del concepto del número. Es básico su estudio para entender el progreso y abordar la aritmética y luego el álgebra. Y por desgracia, a veces no queda bien aterrizados ningunos y se van con la laguna, ¿no? Que es lo que varios han comentado. Y la última pregunta, aunque ya lo mencionaste, eh, por ahí preguntan que para el curso de física, ¿has utilizado alguna simulación o cuál nos recomendarías para secundaria? Física, yo realmente lo que le recomiendo, creo que no hay tantos juegos, pero hay mucho que les ayuda con las fórmulas, porque yo creo que el gran problema de la física es que muchas veces lo abordan desde las fórmulas. Ahorita no recuerdo si es la de Fourier o de Faraday que vienen. Déjame ver si la encuentro. O de la resistencia. No va a ser el de la Sí, resistencia. en la de ley de Ohm o resistencia de Ohm. Ok. Sí, por ejemplo, eso, o sea, van a encontrar mucho porque rompe eso que normalmente caemos en el error de estar viendo fórmulas y números. Aquí no hay propiamente juegos, pero yo es lo que he visto, que por ejemplo, normalmente pues nos muestran la ley de Ohm y nos dicen, ¿sabes qué? Voltaje es igual a intensidad contra la resistencia. Pero cuando empezamos a ver lo que está pasando, es donde cambian las cosas. Por eso yo en lo particular creo mucho que los simuladores ayudan mucho esto, porque luego para los jóvenes o para todas las personas, pues nada más es una V, una I, una R, pero no entienden todo lo que hay detrás, que el voltaje, pues son las pilas, la intensidad de la fuerza o el voltaje, y esto va generando este tipo de cosas. Ahí sí les quedo de ver un poco, porque yo nada más me he basado en lo que es generalmente fuerza, porque yo doy el área de talleres o tecnología y vemos mucho lo de máquinas simples. Por eso les mostraba ese de fuerza, porque es el que hemos trabajado. También hay uno de densidad. Ahorita platicando hay uno de densidad. Propiamente no es un juego porque no tiene puntuación, pero les presenta retos. Déjame si quieres te lo muestro un poquito. Este de densidad lo que hace es que ellos vayan identificando la diferencia entre masa y volumen. Ese también lo he trabajado. Les digo que no es juego, la única diferencia que yo le encuentro con el juego es que no tiene puntaje. Pero básicamente pues los obliga y los hace pensar, ¿sabes qué? Pues tienes una tabla de densidades, aquí tienes materiales que estoy asignando con letras para que no es una forma. Aquí veo su masa y luego a través de acá puedo evaluar su densidad y ya con eso saco la proporción y puedo ir viendo qué es cada cosa. Y esto pues les ayuda bastante. Este, ahí varía mucho de acuerdo a lo que esté trabajando uno y a las habilidades de los alumnos, porque volvemos a lo mismo. Yo se los puedo plantear, pero si no saben lo que es la multiplicación o la división y cómo que kilogramo entre litro, ahí es donde empiezan los problemas, pero sí hay bastantes ejemplos o herramientas muy similares. Juegos, la verdad te digo, nada más recuerdo ese ahorita la del equilibrio y de la fuerza, pero hay muchas actividades generalmente esto, y creo que en todas las simulaciones P tienen esa estructura, o la mayoría, es decir, una introducción, una exploración libre, que te sirve para ir explicando y enseñando los conceptos generales. Después, en algunos casos, te da laboratorios o formas de comparar y estudiar y analizar ya más sistemáticamente, más estructurado, que aquí es donde entran las fórmulas y los análisis de este punto. Y al final, pues es como esas evaluaciones que vienen en forma de juegos o muchos casos de este tipo de ejercicios que maneja como misterio, que en realidad es lo mismo que los juegos, la única diferencia es esta, que no maneja puntajes. Y bueno, sí, es una de las recomendaciones y uno de los pendientes. La vez pasada apenas estábamos empezando, por ejemplo, con el de áreas y creo que todavía es ese pendiente en las ciencias y generalmente como lo trabajamos mucho en primarias, nos enfocamos mucho en las matemáticas porque el tema de matemáticas me da para un mes y los temas de ciencias a nivel primaria nos dan para una semana. Y a veces pues es más complejo y requiere mayor comunicación con el docente y las matemáticas pues son más libres
Por eso hemos trabajado un poco más, pero sí es uno de los pendientes que tenemos, enfocarnos mucho en la física. Pero a grandes rasgos es esto. Busquen en la aplicación, generalmente las nuevas son las que tienen más este enfoque. Introducción, un laboratorio libre, una exploración libre, un análisis ya más estructurado y al final esta forma de evaluaciones o ejercicios que ya nos permite ir pues evaluando los aprendizajes de los alumnos de manera ya más formal. Y también como recomendación, utilizar los filtros. Dentro de las simulaciones FED tenemos filtros y esos filtros lo puede hacer por asignatura, y también tenemos el filtro de grado escolar y ahí están las sugerencias de primaria, educación media, bachillerato y universidad. Y nos piden que si puedes compartir tu liga para ver Déjate la el mando aquí trabajo por que el chat. hiciste. Sí, sí, Déjate lo la puedes mando. mandar por el chat. Y mientras ya les pongo, creo que ese es el. Ah, no, permítanme porque me va. Ahorita les pongo el QR de todos modos. Ah, Y sí, aparte de lo que comentas, también es bueno que se den el tiempo de revisar libremente, es decir, que se pongan a explorar, así como si fuera un alumno ponerse a revisar, porque yo así fue la manera en que encontré esto de los juegos, porque, por ejemplo, el de aritmética, yo realmente nunca me había puesto a pensar que así le iban a llamar a las multiplicaciones, y ahí lo encontré, entonces también es bueno hacer la exploración más libre y para poder tener Y esa experiencia, porque mucho de esto pues ha sido a raíz, por ejemplo, lo de que se puede utilizar el juego y el simulador a la vez. Por ejemplo, fue una niña que estaba ya bien enojada porque no le salía un ejercicio. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Cálmate y regrésate. Y resulta que se regresó y no había problema en el desarrollo del ejercicio del juego. Entonces, por eso creo que también es una forma muy, muy buena de simplemente ponerse a explorar. Aquí les comparto y déjenme les pego el QR. Y también es importante que verifiquen cuál es el objetivo que tienen en su programa y los objetivos que también maneja FED, porque hay ejemplos de objetivos dentro de la misma simulación. Entonces, ¿a dónde quiero llevar a mis alumnos? ¿Qué es lo que me pide la institución o el programa de estudios? ¿Y qué es lo que me ofrece FED o cómo lo está manejando? También le sugerimos eso. Ahí se los iba a poner en el chat. Yo espero que, si no, a ver, vamos a escanearlo también. Ah, Listo. ahí está también Sí, para que lo tengan y puedan ver las simulaciones ya en un solo espacio. Pues sí, te Jorge, digo que ese lo dime. desarrollamos nada más, es básicamente todas las simulaciones tal cual, nada más están organizadas en una forma más gráfica y fuera de línea por necesidad de que nosotros no tenemos internet propiamente en las computadoras, entonces para los que tengan esa problemática, pues es muy útil. Listo. Pues ya estamos en tiempo, Jorge. Te agradezco mucho tu tiempo, le agradecemos mucho a la gente que estuvo el día de hoy. Se va a subir la grabación a YouTube para que los demás puedan verlas y cualquier comentario, ahí nos vemos. Nos vemos el 14 de agosto con Giselle y Washington, que son FED Fellow, y van a estar trabajando también simulaciones FED con nosotros. Jorge, ¿algo que desees agregar para cerrar la sesión?
Pues sería todo, nada más pues que sigan explorando y como dices, hacer comunidad, porque muchos de estos conocimientos, pues cada uno va aportando lo que sabe y creo que es parte de lo que nos ayuda a avanzar un poco más rápido. Sería todo. Muchísimas gracias, Jorge. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Bonita noche. Hasta luego. Gracias, Zacarías. Nos vemos.